Consentimiento y asentimiento informado. Lo fundamental a tener en cuenta es que el consentimiento y el asentimiento informado constituyen un proceso, no son solamente un documento para firmar. Ambos procesos constituyen, como dijimos, una interacción fluida y profunda y constituyen un deber legal que corresponde con el respeto a los derechos humanos de las personas que van a participar en la investigación. Es decir, este proceso busca proteger su dignidad y garantizar el respeto a los principios bioéticos. Respecto a la dignidad ética, la investigadora María Jesús Goicoechea señala que esta hace referencia a la libertad y a la responsabilidad de las personas. Se refiere a la capacidad que tiene la persona para proponerse fines de manera autónoma y al mismo tiempo le exige que se responsabilice de esos fines que se propone, indicando o haciendo claro para sí misma y para el resto qué comportamientos realiza para conseguir esos fines. Esta es la base del ser moral y se dice en su obrar. Para evitar el paternalismo o el riesgo de hacer prejuicios sobre la capacidad de raciocinio de acuerdo con los contenidos y no con la funcionalidad de las personas, Kotto señala 4 principios importantes. Primero, ser capaz de entender la información que se proporciona. Segundo, la persona tiene que entender que se encuentra en un proceso de decisión. Tercero, entender las consecuencias de las alternativas diversas que se le presentan. Y 4, tomar decisiones coherentes con su vida y sus valores. La UNESCO, en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de 2005, plantea el principio de autonomía y responsabilidad individual como la facultad para adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de estas y respetando la autonomía de las demás personas. Para las personas que no tienen la capacidad de ejercer su autonomía, habrá que tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses. Por otra parte, Correa, respecto a los principios de la bioética clínica, refiere de la autonomía. Nuestros proyectos autónomos de realización no son estrictamente individuales o individualistas. La acogida equilibrada, la solicitud, la compasión, el respeto y el reconocimiento del otro son fundamentales en nuestra propia construcción moral. Así, la autonomía debe contemplar la reflexión de qué vamos a afectar a las otras personas con nuestras propias decisiones. El proceso de consentimiento informado tiene 2 términos que tienen significados diferentes. Por un lado, es un acto voluntario de quien se somete a un tratamiento o un procedimiento médico. Y por otro lado, es el deber de información de parte de la persona profesional en salud hacia el paciente para que dicho consentimiento resulte válido. ¿Qué es la voluntariedad? El consentimiento informado, como hemos dicho, es un proceso que lleva a un acto de tipo voluntario. Para que un acto sea voluntario, debe contar con características que le son propias, sin las cuales no podría hablarse de voluntad jurídica. Los actos jurídicos voluntarios pueden manifestarse viciados de manera sustancial o de forma. El acto voluntario incluye 3 elementos. Primero, la intención. Segundo, la libertad y tercero, el discernimiento. Estos elementos pueden verse afectados por vicios que excluyen a cada uno de ellos. Si no están presentes, el proceso no implica un acto voluntario por vicio congénito en la voluntad.
Son estos los vicios llamados del consentimiento o de la voluntad. Estos vicios de los actos de la voluntad afectan también otros aspectos, como serían la buena fe y las formas impuestas por la ley. Estos vicios, que son simulación y fraude, invalidan el acto. Los vicios de la voluntad se pueden dar en cada uno de los elementos mencionados anteriormente. El acto va a carecer de intención si se realizó con ignorancia, con error o dolo. La libertad se afecta si se actúa bajo violencia y el discernimiento no está cuando se excluye la voluntad propiamente dicha. En Costa Rica, la investigación biomédica está regulada por la Ley 9234. A continuación, se señalan los artículos que tienen una relación más cercana con el consentimiento y el asentimiento informado. En primer lugar, tenemos el artículo 9, que busca proteger a las personas participantes y establece diferentes puntos. Primero, es una declaración de que el estudio involucra investigación. Segundo, tiene que contener la identidad del responsable y de los colaboradores. En este documento se explican el objetivo y propósito de la investigación, quién lo está financiando, la cantidad y características de participantes, cuánto tiempo va a durar la participación y cuáles son los procedimientos a seguir. Este artículo aclara que en este consentimiento debe informarse si hay muestras de sangre y otro material biológico, cuáles son las pruebas que se van a realizar, dónde se analizarán y entregarán los resultados, y si se van a guardar, habrá que indicar dónde, por cuánto y con qué fines. También la descripción de los riesgos o molestias posibles en el estudio. Esto es uno de los puntos mucho más importantes del CI y de la I, así como las medidas para responder a eventuales molestias o eventos adversos. También las medidas que van a asegurar una compensación adecuada en caso de que alguna de las personas participantes sufra algún daño. También se deben describir los beneficios esperados para la persona participante o para otras personas. Otros incisos de esta ley afirman que debe haber una estricta confidencialidad de la información y las medidas que se tomarán para asegurarla. La información sobre personas que tienen acceso a los registros para verificar procedimientos y datos, las medidas para tener acceso a la información relevante para el paciente que surjan durante la investigación o de los resultados totales, así como las medidas para mantener la confidencialidad de los resultados y la información de quienes participaron cuando se divulgan en un artículo. El artículo 12 se refiere a la aprobación del consentimiento informado. Esta aprobación tiene que ser dada por los SEC y en los estudios observacionales puede eximirse de la firma. El artículo 13 habla de la calidad de la información, elemento fundamental del consentimiento y asentimiento informado. Esta calidad se va a garantizar cuando está escrito en el propio idioma de la persona que va a participar, en un lenguaje apropiado y comprensible, cuando la persona comprendió y decidió de forma libre, voluntaria y consciente, sin ser coercionada, coaccionada, amenazada por medio de fraude o engaño, manipulación o cualquier otro tipo de presión. Esta información tiene que ser veraz, clara, precisa y escrita de forma que no induzca error, engaño o coacción, y en condiciones que le permitan a la persona que va a decidir si participa o no comprender correctamente el proceso.
El artículo 14 habla de la información del consentimiento informado, en el sentido de que se prohíbe el uso de esta información y los datos de las personas con los fines que no estén contemplados o permitidos en el consentimiento. El artículo 15 habla de la modificación de condiciones que debe informarse en la relación, sobre todo, riesgo-beneficio durante el estudio para hacer un nuevo CI o una ampliación del mismo. El artículo 16 se refiere a las personas que presentan una discapacidad, a las cuales deben darse condiciones y formatos accesibles y adecuados. El artículo 17 se orienta al consentimiento informado en los casos de personas menores de edad que quieran participar en un estudio o que están dispuestas a participar en un estudio. Debe estar suscrito por su representante legal. En las personas mayores de 18 años se tiene que agregar un asentimiento informado. Si esta persona menor se rehúsa a asentir, va a prevalecer su criterio sobre el de su representante legal cuando su vida o salud no dependen de su participación y debe ser valorado por el SEC. El artículo 18 se refiere a las personas legalmente incapacitadas. Este consentimiento informado deberá estar suscrito por su representante legal. El artículo 25 habla del derecho a la confidencialidad. La confidencialidad o este derecho no aplica cuando lo requiera el SEC, cuando lo requiera el CONIS, cuando el monitor o auditor de la investigación necesitan verificar datos de expedientes para auditoría o seguimiento por parte de quien patrocina o la autoridad reguladora, cuando lo solicita una autoridad judicial, cuando ocurre alguna urgencia médica al participante o cuando el profesional en medicina responsable de la atención clínica quiera conocer la información para el tratamiento del paciente. Artículo 32. Sobre la información a participantes en investigaciones biomédicas. Debe entregarse un comprobante o copia de la póliza que contenga el número, la entidad emisora, el plazo en que la persona va a estar protegida, las condiciones y procedimientos para acceder a esta protección. Asentimiento informado. CI o consentimiento informado. Cuando una persona encargada de investigación le pide a un padre, una madre o tutor legal que su hijo participe de un estudio. Cuando las personas menores de edad participan en un ensayo, deben firmar también el asentimiento informado y sus padres o el tutor legal firman el consentimiento informado. Que la persona menor de edad firme el asentimiento informado significa que entiende en qué va a consistir el estudio y que está de acuerdo en participar. La persona profesional o investigadora tiene que ser la primera en informar a los padres y al menor de edad, explicando las posibles cosas que podrían suceder durante el ensayo, además de responder a las preguntas que puedan tener. Queda claro entonces que un proceso que es adecuado y justo al obtener el consentimiento y el asentimiento informado garantizará bioéticamente el estudio. Muchas gracias por su atención.